El trading para inversión nos va a ayudar a saber cuáles son los mejores puntos de compra, maximizar las ganancias y minimizar al máximo las pérdidas o ese posible drawdown. Si no sabes qué es drawdown, se los voy a explicar. El drawdown, como lo conocemos, es el tiempo en el que estamos en pérdidas en una inversión. Ya luego vamos a estar en ganancias, pero al final, si limitamos las pérdidas lo máximo posible, es lo mejor. ¿Qué es el drawdown? Por hacer un ejemplo, el punto en el que yo compro, este es mi punto de compra, son los $30,000 y el precio sigue cayendo. Cuando el precio sigue cayendo desde mi punto de compra hacia abajo, eso sería lo que le llamo drawdown. Pero uno en inversiones no pierde hasta que no vende. Yo puedo decir que mi punto de compra son los $30,000. Ese es mi punto de compra. Y que el precio ha caído y en estos momentos está en $20,000. Y yo compré un Bitcoin. Entonces voy perdiendo $10,000. Eso en la fluctuación, en los números me aparece. Si lo tengo en un exchange o lo tengo en una wallet, que es lo mejor, sé que estoy perdiendo $10,000 relativamente. Pero yo no pierdo hasta que yo no venda. Si yo vendo el activo en $20,000, claro, voy a perder $10,000. Pero qué tal que el precio luego se recupere y empiece su tendencia alcista y ya voy a estar por encima del precio al que yo lo compré. ¿Cuál sería el drawdown? Es el precio que está por debajo a mi precio de compra, como esa posible pérdida que estoy teniendo, para que lo entiendan. Quiero dejar claro algo. Tampoco hay que jugar a ser milimétricos en el mercado, porque la mayoría de veces nunca vamos a comprar en el precio más bajo y vamos a vender en el precio más alto. Para eso vamos a hacer un DCA profesional, que es un Dollar Cost Average. Después lo vamos a ver en el módulo 4, donde vamos a hacer compras y ventas promedio. No es necesario tener entradas de inversión perfectas, pero con el análisis técnico sí hay forma de tener confirmaciones extra para que nuestro porcentaje de ganancias sea mucho mayor. Por eso el AT, el análisis técnico, es tan importante en las inversiones. Si usted es un inversor que solo sabe de AF, análisis fundamental, usted ya entiende que Bitcoin es un buen activo, que es una buena reserva de valor, que tiene ciertas características, las razones por las cuales usted invertiría en Bitcoin, toda la utilidad que le da al ser humano. Y el precio de Bitcoin en estos momentos está por los $30,000. A largo plazo, ese precio va a aumentar y usted va a tener ganancias. Pero cuando usted sabe de análisis técnico, usted dice, está en $30,000, pero yo por análisis técnico puedo proyectar que el precio caiga hasta los 26,000. Entonces puedo comprar mi Bitcoin en 26,000 o 25,000. Eso hace el análisis técnico que mejora nuestros puntos de compra, nos da unas confirmaciones extra. Yo espero que el precio caiga, me dé una confirmación para realizar mis compras. Acá está la diferencia de la persona que solo sabe de análisis fundamental, compra Bitcoin en 30,000 porque es un buen punto de compra y lo va a esperar a largo plazo. Pero la persona que sabe análisis fundamental más análisis técnico sabe que Bitcoin es ese mismo buen activo, pero que mi punto de compra está en los 26,000. Entonces mi rentabilidad va a ser mayor. Si los dos vendemos en $70,000, pues va a tener más rentabilidad el que compró a un precio menor, que compró a $26,000 y no a $30,000. Hay un ejemplo muy interesante sobre el tema de la oferta y la demanda. ¿Por qué en una ciudad como Madrid es tan caro el alquiler en el centro de la ciudad? Todo el mundo quiere vivir allí y la oferta de vivienda es limitada. Entonces en Madrid tenemos una oferta de 30 casas en el centro de Madrid y una demanda, hay 100,000 personas que quieren adquirir esa casa, quieren comprar esa casa en todo el centro de Madrid. La oferta es muy limitada para una demanda tan amplia. Esto hace que el valor de estas 30 propiedades aumente. Un activo entre su oferta sea más limitada, más escasa, se vuelve más exclusivo. Entendiendo que la estructura de mercado alcista es impulsos y retrocesos, en este punto en especial, en estos puntos donde es el final del retroceso y el inicio del impulso, final de mi retroceso, inicio del impulso, esos puntos son fundamentales y se los voy a explicar por qué.
En las zonas finales de los retrocesos y las iniciales de los impulsos se generan unas zonas que las vamos a llamar zonas de interés o zonas de compra. Entonces vamos a marcarlas. Esto es una zona de compra, esto es otra zona de compra y esto es otra zona de compra. El mercado nunca sube así. Un mercado que tenga equilibrios, un mercado regulado, un buen activo, siempre va a tener sus impulsos y retrocesos. Si tiene una tendencia alcista, pues sus impulsos van a ser siempre mayores a sus retrocesos. Pero lo que sube así de forma rápida, sin parar, esto es burbuja. O sea, esto no es un activo real. Eso no pasa en los mercados financieros. Los mercados siempre suben así, poco a poco. Esas cosas que suben sin parar normalmente son estafas, son burbujas. Eso es FOMO. Los mercados siempre deben tener un equilibrio entre impulsos y retrocesos. Esta parte superior la vamos a llamar los máximos en una estructura de mercado alcista y esta parte inferior lo vamos a llamar los mínimos. Los máximos son la parte alta del impulso. Máximo, parte alta del impulso. Mínimo, la parte baja del retroceso. Máximo, parte alta del impulso. Mínimo, parte baja del retroceso. Estos nuevos impulsos, este nuevo impulso, debe romper el máximo anterior. ¿Cuál es el máximo anterior? Este. Por eso acá algo se llama CDE, cambio de estructura. Estos nuevos impulsos deben romperme el máximo anterior. Hay una pregunta importante que nos debemos hacer. ¿Cuál ha sido la zona donde inicia el movimiento que rompe el máximo anterior? Se las voy a escribir. Esa zona que hay entre el final del retroceso e inicio del impulso son zonas muy importantes y las vamos a llamar las zonas de compra. ¿Para qué nos sirven estas zonas? Porque estas son zonas donde el precio posiblemente va a reaccionar cuando vuelva a tocarlas. El precio normalmente puede hacer un impulso, retroceso, impulso y acá voy a marcar una zona de compra que el precio en un futuro haga su retroceso, la toque y continúe su tendencia. Entonces ya se va a ver de esta forma. Para simplificar todo lo que les acabo de decir y todos estos ejemplos los pueden hacer en el cuaderno, los pueden graficar en su TradingView, pueden ir directamente a la gráfica y entender el comportamiento del precio. Tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un nuevo impulso, tengo un nuevo retroceso y tengo un nuevo impulso. A esto yo le llamo impulso. Y a esto le vamos a llamar un retroceso. Estas van a ser nuestras zonas de compra. Impulso, retroceso, nuevo impulso que me supera el máximo anterior y mi retroceso normalmente o en la mayoría de los casos va a venir hasta mi zona de compra para hacer un nuevo impulso. Aquí puedo marcar una nueva zona de compra, me hace un retroceso y luego un nuevo impulso. Estas zonas son posibles para que el precio rebote. Temporalidad en la que debemos marcar estas zonas, lo más recomendable es en gráfico mensual o gráfico semanal. En esas temporalidades vamos a marcar nuestras zonas de compra. En gráfico semanal específicamente, como pueden ver, no tienen que revisar nada día a día, solo esperar a que el precio llegue y ya. Vamos a ver un ejemplo real del gráfico de Bitcoin en donde se dan estos comportamientos. Miren esto, ya que sabemos identificar las tendencias, impulso, retrocesos, impulso, retroceso. Acá, este es el final del retroceso, inicio de un nuevo impulso. Yo marco mi zona de compra, ¿cierto? Marco mi zona de compra. ¿Y qué ocurrió? Después de mucho tiempo, el precio me hizo el retroceso. Esta zona fue creada el 18 de enero del 2021 y luego el precio rebotó el 21 de junio del 2001, que pasaron más o menos 6-7 meses para que el precio volviera a esta zona de compra y mire luego toda esa reacción o todo lo que rebotó el precio para continuar su tendencia.
Este es un ejemplo súper interesante. Acá tenemos otro, cuando vuelve a crearse esta tendencia y que el precio acá me hace una zona de compra, luego el precio viene, rebota un poco, hace un rebote, no fue tan grande como el que acabamos de ver, pero reacciona. Eso lo podemos identificar en temporalidades semanal en cualquier gráfica. Miren esta, el precio iba, una tendencia alcista, esta es una zona de compra y continúa su tendencia. Vamos a ver también en la gráfica de Polkadot cómo se comporta. Miren esto, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, en estas zonas se marcan zonas de compra. Mire que reaccionó. Esto fue otra zona de compra que la respetó, subió un poco, pero esta fue la más respetada. Luego vamos a ver cuando una zona es más potencial que la respete, cuando no. Ahí tienen estos ejemplos para que ustedes mismos vayan y verifiquen, vayan y practiquen y validen todos estos conceptos en los gráficos o en las monedas que quieran analizar. Lo pueden hacer en gráficos mensual, semanal y diario. Vamos a mirar este ejemplo en el gráfico de DOT en temporalidad semanal. Con solo 2, 3 horas que ustedes le dediquen a la semana, pueden marcar las zonas. Van a ver que nos vamos a demorar menos de 5 minutos para marcar nuestras zonas y podemos dejar esas órdenes de compra puestas para que cuando el precio llegue a esa zona se ejecute automáticamente. También recuerden que existen dos órdenes, orden a mercado y orden límite. Se las voy a explicar. La orden a mercado es que si el precio está en $30.000 y yo digo voy a comprar a mercado, lo compro en lo que esté en $30.000. Y la otra es orden límite. En esta opción yo puedo poner mi punto de compra y también mis puntos de venta. Si el precio está en $30.000, pero hago un análisis y digo puede bajar posiblemente a $27.300, entonces voy a poner mi orden límite en $27.300. ¿Qué quiere decir esto? Si la compras a mercado, se ejecuta automáticamente, pero el orden límite solo se ejecuta cuando el precio llega a esa zona. Entonces, si el precio está en 30.000 y baja a 27.300 o menos, la orden se abre, se ejecuta. Pero si el precio está en 30.000 y de ahí sube y nunca baja a 27.300, entonces esa orden nunca se ejecuta y sigues con tus mismos USDT. En este gráfico hay varias zonas de compra. Esta es una zona de compra. Esa zona fue creada el 4 de enero del 2021 y el mercado se demoró todo este tiempo para volver a esa zona. Volvió el 19 de julio del 2021. Pasaron 6, 7 meses para que el mercado volviera a esa zona. Se demoró todo ese tiempo, sí, pero cuando el mercado regresó y tocó esa zona, se hizo una rentabilidad. Si hubiésemos puesto una orden de compra en esa zona de interés, de más de 380%, acá lo podemos ver, 384%, que vale la pena, totalmente, vale la pena esperar, ser pacientes y no montarnos en todas las operaciones ni invertir en todos los activos. Mejor enfocarnos en pocos proyectos, prestarles atención, marcar bien sus zonas de compra y esperar el tiempo que sea necesario, porque si marcamos buenas compras, los activos nos pueden dar una rentabilidad que no la vamos a ver en ningún otro mercado.